personas que van a Jesús a contarles pues una desgracia que había ocurrido. Pilato había pues mandado matar a unos galileos que estaban haciendo sacrificios, y después el Señor pues recuerda también pues otro acontecimiento, otra desgracia, podemos decir, el de un conjunto de obreros, de personas que estaban en la torre de Siloé y se les hundió encima y todos murieron. Son una serie de acontecimientos que suceden, de signos, podemos decir, y que ¿cómo interpretarlos? La interpretación de aquellos que fueron a contárselo al Señor pues era, podemos decir entre comillas, sencilla. A aquellos les ha pasado eso porque eran malos, porque eran pecadores. Entonces el Señor ha permitido eso como castigo. Mirad que también nosotros podemos caer en esa interpretación ante ciertos acontecimientos de la vida, acontecimientos que podemos, o que humanamente hablando podemos decir que son acontecimientos adversos, y que también nosotros pues podemos interpretar de esa forma fácil, podemos decir, hablando, bueno, podemos decir pues como un castigo de Dios. Pues el Señor dice, no, ¿creéis que esos eran más pecadores que los demás? ¿Que aquellos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos? ¿O que aquellos habitantes de Jerusalén que murieron aplastados por la torre de Siloé eran más pecadores que el resto de los ciudadanos de Jerusalén? El Señor dice, no, os digo que no. Nosotros tenemos que pedirle al Señor la luz para saber discernir los signos de los tiempos y saber interpretarlos con la luz de la fe, y no dejarnos llevar por las interpretaciones fáciles, como puede ser: me van bien los negocios, tengo salud, no tengo problemas, Dios me bendice, qué bueno soy. Tengo una enfermedad, un sufrimiento, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Esas son las interpretaciones fáciles en las que también nosotros podemos caer. Por eso es importante que nosotros le pidamos luz al Señor. Somos más buenos y más santos porque las cosas nos van bien, no tenemos dificultades, tenemos buena salud y nos van bien los negocios, y somos unos pecadores y nos viene la cruz, un cáncer, cualquier tipo de enfermedad o sufrimiento o persecución. Nada de eso. Tenemos que pedir luz al Señor para saber interpretar los signos de los tiempos y no reducirnos a una interpretación fácil como aquella interpretación que daban aquellos judíos que iban ante Jesús a contarle estos acontecimientos que habían sucedido. Tenemos que ponernos en oración, tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a ver con la luz de la fe, con la visión sobrenatural. Y quizá cuando el Señor nos envía una enfermedad, un dolor, una cruz, pues a lo mejor es porque nos quiere. Y quiere unirnos a su Hijo Jesucristo en la cruz. Sea cual sea la interpretación, lo importante es lo que nos dice el Señor también a nosotros: si no os convertís, también vosotros pereceréis. Alguien que yo me conozco se quedaría mirando a la cámara y apuntando así con el dedo y diciéndolo en voz alta: y vosotros, si no os convertís, igualmente pereceréis. Pero es una realidad la que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros miremos a nuestra propia conversión, que miremos a nuestra propia alma, que miremos nuestra propia vida, a ver cómo estamos viviendo delante de Dios. Hace no mucho leía cómo el Papa Benedicto XVI
en unas preguntas que les hacían, no recuerdo si era pues algunos periodistas, supongo, no recuerdo que le preguntaban, pero supongo que era pues sobre lo mal que está la Iglesia y qué es lo que hay que cambiar en la Iglesia y cosas así. Y el Papa respondió con una frase de la beata Madre Teresa de Calcuta, que en una ocasión a ella también le preguntaron ¿qué tiene que cambiar en la Iglesia? La beata Teresa de Calcuta decía: en la Iglesia, ¿qué tiene que cambiar? Tú y yo tenemos que cambiar en la Iglesia. Muchas veces cuando hacen esas preguntas van dirigidas a que tiene que cambiar pues el Papa, o tienen que cambiar los obispos, o tienen que cambiar tales instituciones, o tiene que cambiar la enseñanza que se da en los seminarios, o tiene que cambiar... Tenemos que cambiar cada uno de nosotros, porque como nos dice el Señor en el Evangelio, si nosotros, cada uno personalmente, si no nos convertimos, igualmente pereceremos. Por eso lo importante es que nosotros nos pongamos delante de Dios para ver qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida, qué es lo que yo tengo que convertir en mi vida, porque cada día es un día de conversión, cada día tenemos que estar convirtiéndonos al Señor, para amarle cada día más, para acercarnos cada día más a Él, para ser santos. Pero para poder llegar a ser santos tenemos que convertirnos. Y ese es un trabajo del día a día, durante toda la vida. Siempre tenemos que estar convirtiéndonos. Por eso tenemos que dejar las soluciones fáciles de estar mirando a los demás y decir: aquel, mira qué desgracia le sucede, algo habrá hecho. Es muy fácil el que nosotros ponernos a juzgar a los demás, pero el Señor nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a convertirnos, cada uno personalmente. En la Iglesia tenemos que cambiar, tú y yo. Tenemos que cambiar cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos, cada uno de los bautizados. Tenemos que cambiar para acercarnos más al Señor, para dejar que el Señor actúe en nosotros, para dejar que la gracia de Dios habite en nosotros. No sé si se han dado cuenta, pero el apóstol San Pablo, no sé cuántas veces aparece la palabra Espíritu. Si han estado atentos, aparece pues como 8 o 10 veces, y así casi todas de seguidas. Pues el Espíritu es el que tiene que actuar en nosotros. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu actúe en nuestra alma para que nosotros podamos convertirnos, porque es obra del Espíritu Santo, es obra de Cristo a través de su Espíritu, como nosotros podemos convertirnos a Dios. Recordaba cómo en la primera Jornada Mundial de la Juventud a la que yo asistí en Santiago de Compostela, aquella frase que nos impresionó tanto a los que asistimos a esa Jornada Mundial de la Juventud, donde el Papa nos decía: no tengáis miedo a ser santos. No tengamos miedo nosotros a ser santos. Y eso significa no tener miedo a convertirnos, no tener miedo a cambiar, porque esa conversión lo que va a hacer va a ser que la vida de Dios habite en nosotros, si le dejamos actuar al Espíritu de Cristo en nuestra vida. Pedimos hoy la intercesión del Beato Juan Pablo II por cada uno de nosotros, para que abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo y podamos también nosotros convertir nuestra vida, para que así la Iglesia sea más santa, porque cada uno de nosotros buscamos sinceramente la santidad. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver.
Porque Señor yo te he visto